vamos con el componente que denominamos RAM. La RAM son estas plaquitas que solemos ver dentro de la placa base, ¿vale? Ahora pondré unas imágenes para que veáis más o menos cómo son. Realmente creo que es un componente bastante fácil de distinguir del resto de la placa base. Y nada, vamos a contar de todos los componentes, cuál es su función, cómo son y qué es lo que hacen. Primero de todo, la función. La función de la RAM no es otra que almacenar información de manera temporal. Cuando el ordenador está encendido, la RAM trabaja para que el ordenador pueda llevar a cabo las tareas y a su vez poder guardar información, que en caso de que fuese necesario esta información la podríamos borrar de la memoria RAM. La RAM, como todos los componentes, tiene una serie de características que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una o de elegir una. A la hora de comprarnos una RAM, como con todos los componentes, tenemos que tener en cuenta una serie de características y de compatibilidades con la placa. Ahora hablaremos de ellas, ¿vale? Vamos a empezar primero por el tipo de RAM. Existen diferentes tipos, y estas se caracterizan más que nada por la velocidad a la que funcionan. La DDR3, 4 y 5, y actualmente la que va a salir más nueva es la 5, ¿vale? Como vemos, según el número sea más alto, será una velocidad mejor y será un modelo más nuevo. Vale, en este caso, como ahora acabo de decir, se diferencian en la velocidad. En este caso vamos a hablar de las tres últimas, como he dicho, y son la DDR3, ¿vale? Que esta va a una velocidad de hasta 2133 MB por segundo y tiene una tasa de transferencia máxima de 17 GB por segundo. Luego tenemos la DDR4, que tiene una tasa de 3,2 GB por segundo, que como vemos aumenta bastante al modelo anterior, y una tasa de transferencia máxima de 25,6 GB por segundo. Y vamos a por la joya de la corona, lo más nuevo, lo que va a salir ahora último en el mercado, que es la DDR5, que esta tiene una tasa de datos de 4,6 GB por segundo, aún más rápida que la DDR4. Y la tasa de transferencia máxima de esta es de 51,2 GB por segundo. Pero al final la velocidad no solo lo distinguimos por el tipo, porque dentro de la velocidad tenemos dos factores que nos influyen muchísimo. Estos factores son la frecuencia y la latencia. La frecuencia, siendo directos, es la potencia de una memoria, y esta potencia se suele medir también en megahercios, al igual que los procesadores, como comentamos en el vídeo que hicimos de procesadores, que lo dejaré no sé por dónde sale, por algún lado. En este caso, al saber la frecuencia, también tenemos que fijarnos si la placa base va a soportar la frecuencia que nosotros instalamos. Es decir, si tenemos una placa base que puede ir como máximo a 1133, no va a servir de nada que nosotros compremos después una RAM que vaya a 3100, ya que al final tenemos ahí mucha potencia en la RAM, pero que no puede procesarse a través de la placa base. En este caso es mejor quedarse corto en cuanto a la frecuencia de la RAM que no quedarse corto en cuanto a la frecuencia de la placa base. En el caso de que ya tengas una placa base y quieras meter la mejor velocidad, fíjate en las especificaciones de la placa base cuál es la frecuencia más alta que admite esta, que en este caso a lo mejor admite tres frecuencias diferentes y la más alta es 2133. Pues lo que te recomiendo es que compres la RAM de 2133. Si también acepta 800, le puedes poner de 800, pero no será la misma velocidad. Pero la frecuencia no lo es todo, y esta además está bastante unida a lo que es la latencia. Entonces la velocidad de la RAM no solo se mide en los megahercios que nos da la frecuencia, hay que fijarse también en la latencia, que suele indicarse con un CL. ¿Qué es la latencia? La latencia, siendo así directo, diríamos que es el tiempo que tarda la información en viajar hasta su respectiva celda de memoria. Cuanto menor sea el número de latencia, mucho más eficaz será el trabajo de la RAM, y mucho mejor se aprovechará la frecuencia a la que trabaja. Claramente, cuando algo mejor también es más caro. Entonces, lo que nos podemos encontrar a la hora de comprar una RAM es que veamos una RAM con una frecuencia mayor y una RAM con una frecuencia menor, y que la que tiene una frecuencia menor tenga un precio más elevado, debido a que tiene mucha menor latencia. Y por último vamos a hablar de la capacidad, que es lo que conocemos todos. Están 4 GB, están 8 GB, 16 GB, 32 GB. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando lo compramos, porque nuestra placa base tiene un máximo de memoria soportado. Normalmente suele ser bastante. En este caso la mía tiene 64 GB, ¿vale? Como máximo, pero esto nos sobra. Realmente, incluso con 16, depende para qué queramos el ordenador, ya nos da para mucho tiempo. Y aquí está el error de mucha gente que piensa que cuantos más gigabytes, muchísimo mejor. Y en cierta parte sí, pero hay un límite. Un límite en el cual tener más memoria RAM no nos representa ningún tipo de ventaja, ni tampoco nos da un mejor rendimiento dentro del ordenador. En caso de que ya tengamos claro cuánta RAM le queremos instalar a nuestro ordenador, es recomendable, no necesario, es recomendable instalar lo que es la memoria RAM en módulos pares. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, queremos instalar 8 GB, es muchísimo mejor instalar 4 en una ranura y otros 4 en una ranura, para que así la información viaje en dos canales y esto sea muchísimo más eficaz. Esta manera de funcionar de la RAM se suele conocer como Dual Channel. Actualmente también hay placas base que trabajan en Quad Channel, que como se puede intuir es lo mismo que Dual Channel, pero utilizando los 4 slots. Algo a tener en cuenta cuando estamos utilizando Dual Channel es que tienen que ser iguales, no puede haber una RAM diferente a otra. Puede cambiar la marca,
En este caso yo te recomiendo que si puedes compres la misma marca también, por si acaso. Pero tiene que coincidir en latencia, CL, tiene que coincidir en frecuencia, megahercios, y también tiene que coincidir en tipo, DDR, que ya puede ser DDR1, DDR2, DDR3, pero tiene que ser el mismo tipo, la misma capacidad, la misma frecuencia y la misma latencia. Realmente yo no os recomiendo que vayáis a por el Quad Channel a no ser que tengáis un programa que chupe mucha RAM, porque realmente si queréis hacer un uso de ofimática o queréis hacer un uso para jugar, no es que esto consuma mucha RAM. Directamente con 8 GB tenemos ya de sobra y lo podéis instalar en una tarjeta, aunque si podéis es recomendable que sea en 2. Quad ya es demasiado. Y bueno, el vídeo de la RAM ya estaría, espero que os haya servido. A mí la verdad la RAM fue lo que en un principio me costó más elegir, porque no tenía muy claro qué era lo que me tenía que fijar, había muchos números, muchas letras, yo no sabía cuál era la mejor marca, cuál era peor. Entonces, a base de informarme, ¿vale? Y a base de haber estado en un ciclo de informática, me han ido explicando y es donde realmente me he dado cuenta de lo que tenemos que fijarnos. En la informática hay un problema y es que, por mucho que tú sepas, siempre te puedes gastar lo que quieras. Es decir, en cada sector tú te puedes gastar miles y miles de euros, pero no de manera útil, no nos sirve de nada. En este caso es por eso que digo que es útil, es mucho mejor comprarse un ordenador que se adapte a nuestras necesidades y en el momento en el que nuestras necesidades necesitan unos componentes mejores, ir actualizándolo. Y ya no me enrollo más, que al final me pongo a hablar y no me callo, me duele la garganta, tengo que ir a beber agua y ya está, nada más que añadir. Like, suscribirse y ¿qué es lo otro? Y compartir para la gente que realmente tiene que comprarse una RAM, para que lo tenga un poquito más en cuenta, ¿vale? Porque hay unos precios que son caros, ¿sabes? Que te tienes que comprar una ducha.